Nos da muchísimo gusto poderte saludar nuevamente a todos los que estamos aquí en Coacalco, en la iglesia Restauración BDF. Nos alegra que nos acompañes. Bendecimos tu vida y queremos darte este aplauso de bienvenida. Dios te bendiga siempre. Muy fuerte el aplauso para ellos. Bien. Por favor, voltea a ver a alguien y dile: multiplícate. Dígaselo, pero dígaselo con ganas, ¿eh? Quiero leerles un pasaje que encontramos en la Escritura, en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 41. Yo se lo leo. Búsquelo si quiere y llegue ahí, pero lo voy leyendo. 6:41 de Marcos. Dice: Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Estoy leyendo la versión traducción viviente. Miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. 5,000 hombres y sus familias. Los 5,000 solo son los hombres, falta la demás gente que estaba ahí, así que era un buen número de personas. 5,000 hombres y sus familias se alimentaron de esos panes. Cuando leemos esta escritura, es la escritura que nos habla de la multiplicación de los panes y de los peces. Solo le dieron algunos al Señor, 5, dice aquí, 5 panes, 5 panes y 2 peces. Y Él ora y se multiplica. El día de hoy estamos hablando del tema justamente de la multiplicación y le hemos llamado al tema simplemente multiplícate. Por eso le pedí que hiciera lo que hicimos al principio. Es muy importante nosotros tener en mente lo que esto significa, poder tener idea de con qué está ligado, poder tener presente que lo que hagamos en nuestra vida debe de estar en un tenor de multiplicación, no solamente de acción, sino de multiplicación. Lo decía yo hace rato de esta manera y decía: la multiplicación va a significar que las cosas que tú haces se hagan donde tú no estés y las cosas que tú hagas se hagan cuando tú ya no estés, a causa de que te hayas multiplicado o te hayas reproducido en otras personas. No estoy diciendo que hagamos copias de nosotros, sino que la palabra de Dios pueda vertirse sobre de otras personas a lo largo de nuestra vida. Y el Señor, cuando nos enseña este principio o esta verdad en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, ahí justamente en el capítulo 1, versículo 28, bueno, desde antes dice Dios que Él le dio indicaciones a la creación que estaba Él trayendo sobre la tierra, que se multiplicara. Pero cuando llega al versículo 26 en adelante, específicamente le habla al hombre y a la mujer y les dice que tienen que fructificar y deben de multiplicarse. En la primera reunión estuvimos aprendiendo lo que esto puede implicar o con lo que puede estar relacionado. Hablamos, por ejemplo, de que la multiplicación es plan de Dios, hablamos de que es una capacidad dada por Dios. También estuvimos hablando de que es un ambiente en el reino de los cielos, la mentalidad de multiplicación. Ahora, usted debe de tener cuidado en esta parte porque ustedes y yo pertenecemos a un reino, pero estamos en otro reino. Pertenecemos al reino de los cielos, pero aún estamos en el reino de la tierra. Y el reino de la tierra a veces termina influyendo más nuestra vida que el reino de los cielos. Por ejemplo, en el reino de la tierra hay palabras como no se puede. En el reino de los cielos hay palabras como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces la gente, nosotros los creyentes, cuando no tenemos cuidado del reino en el que estamos, nosotros estamos automáticamente dejándonos influir por el ambiente donde estamos. Y si el ambiente donde estamos es un ambiente del reino de la tierra, entonces nuestros hábitos, nuestras medidas, nuestras acciones van a estar por lo regular ligadas a ese ambiente.
Pensemos un momento, por ejemplo, en asuntos que alguna vez yo comentaba y algunas veces usted ha escuchado este tema seguramente, pero pensemos en la mentalidad que hay en nuestro país. Digamos, voy a usar unos términos coloquiales. Nuestro pensamiento a veces es poquitero, ¿verdad? Poquitero. Dícese de lo poquito, pues. Poquito porque es bendito, dice la gente. Poquitero. ¿Me da 3 rebanadas de jamón? En lugar de decir, deme 200 gramos. ¿Para qué compras tanto? Se va a quedar, dicen. Y a veces no nos damos cuenta que hay una mentalidad poquitera en la gente. Luego hay una mentalidad de preservación de ropa, por ejemplo, ¿verdad? Y como dicen por ahí, ya el chaleco del hijo ya tiene 4 puestas: las del papá, la del hermano menor y ahora la del nuevo. Guárdaselo para el que sigue. Y entonces se siguen guardando cosas. Y estoy muy seguro que la mayoría de los que estamos aquí tenemos cosas en el guardarropa que no has usado en más de un año y lo sigues guardando. Y ahí lo tienes todavía. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener esa mentalidad, ¿verdad? No, este ya no me queda, pero ahora que baje de peso déjalo para que me lo pueda estrenar otra vez. Y no más, nunca te vuelve a quedar, ¿verdad? O ya te queda demasiado grande y arreglarlo no es la solución. Entonces tenemos mentalidad que es muy del ambiente en la tierra, porque así se maneja la tierra. Pero en el reino de los cielos no es así. Y entonces la mentalidad de multiplicación no tiene que ver con números. Estuvimos aprendiendo algunas palabras y voy a decir solamente 2 más que tiene que ver con la multiplicación. Por ejemplo, explicaba yo que la multiplicación tiene que ver con aumentar, tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con amplitud y tiene que ver con engrandecer. No es cierto. ¿Cuáles dije? Ensanchar, no. Con dominar. Con dominar. 4 cosas les decía yo. Así que cuando hablamos de multiplicación estamos hablando de eso. Estamos hablando de tener amplitud en nuestra mente. Estamos hablando no de ser poquiteros, sino de ser amplios. El Señor, cuando le dijo a Abraham que lo iba a bendecir, le dijo: tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Yo sé que hoy en día si sales y quieres ver las estrellas no ves más que 1, 2, 3, algunas y algunas más cuando está el cielo despejado. Pero si tú te vas a un lugar donde no hay luz, a la sierra, a alguna población donde no hay servicios eléctricos, y miras hacia el cielo, se ve totalmente lleno de estrellas. No las puedes contar, porque el Señor no conoce esta mentalidad poquitera. O sea, Él no se dio de a poquito, sino que Él se dio totalmente, y por eso se humanó y se entregó en la cruz. Porque la mentalidad de amplitud te habla, de multiplicación te habla de amplitud. Ahora, déjenme decirles algunas cosas más y luego voy a compartirles 2 puntos claves. Uno de ellos es con qué está ligado o qué se deriva de la multiplicación. Y número 2, ¿qué es lo que genera la multiplicación? Generar y derivar. Esas 2 cosas vamos a ver. Pero primero déjeme decirle lo que también implica multiplicación. Multiplicación significa engrandecer. Cuando el Señor le dice al hombre multiplícate, obviamente está hablando del género humano. Y la palabra multiplicar significa engrandecer, y engrandecer significa simple y sencillamente hacer más grande, crecer en número. Nosotros debemos de tener esa mentalidad todo el tiempo de multiplicación. ¿Por qué? Porque es una mentalidad en el reino de los cielos. Por eso es que el evangelismo debe de estar en nuestra vida, por eso es que el discipulado debe de estar en nuestra vida, por eso es que las relaciones en donde nos vertimos sobre de otros debe de estar en nuestra vida, porque de esa manera nosotros estamos ejerciendo la multiplicación a la hora de engrandecer. Pero no solamente es engrandecer el número, sino hacer más grande a alguien. Pues cuando nosotros, lo voy a poner de esta manera, no es lo mismo que Juan Pérez juegue de defensa en el Atlético San Pancho, que nadie conoce más los que vimos la película,
a que Juan Pérez sea el defensa del Atlético de Madrid o del Real Madrid. Porque el nombre, el ambiente de ese nombre es más grande que Atlético San Pancho, ¿sí o no? Claro, cuando esa persona está en este lugar donde hay un nombre, un renombre, una fama, donde hay un ambiente, una mentalidad de ganadores, de triunfadores, de lo mejor, donde hay de alta competitividad, de altos resultados, de alto rendimiento, si Juan Pérez es puesto en el Atlético de Madrid, va a tener otro esquema totalmente porque va a ser engrandecido. Usted debe de tener la idea clara de que haber venido al reino de los cielos es para tener una mentalidad de grandeza en nuestras vidas. Grandeza en nuestras vidas. Pero a veces eso nos cuesta trabajo pensarlo por dos razones: por nuestra manera de trabajar o por una manera equivocada de pensar la grandeza. Porque si la grandeza se piensa en términos humanistas, entonces estaríamos hablando básicamente de superación, ¿verdad?, del ser humano. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la grandeza, ¿verdad?, en el contexto del reino de los cielos, tiene que ver con venir a mostrar el reino de Dios en la tierra, en nuestras vidas. No tener temor, porque cuando David enfrentó a uno más grande que él, ¿por qué fue que lo pudo enfrentar? Porque tenía una mentalidad ¿de qué? De grandeza, una mentalidad de gigante. Cuando el Señor pone a Josué a la puerta de la tierra prometida, ¿por qué Josué y Caleb pudieron entrar a poseer o quisieron entrar a poseer la tierra prometida? Porque había una mentalidad de grandeza. Pero los otros 10 dijeron: no podremos nosotros, porque ellos son más grandes y mayores, y somos para ellos como langostas. Dígale a su hermano que está al lado: hermano, no se achique, hermano. Dígale: no se achique. Este asunto de la multiplicación tiene que ver con grandeza y con mentalidad. Por eso le digo que es importante tener esta mentalidad en nuestra vida. Porque si no hay mentalidad de grandeza, entonces las promesas no pueden ser tomadas. Las promesas no son para los que tienen mentalidad achicada. Dígale otra vez a su hermano: no se me achique, hermano. Ay, qué bueno es Dios. Es que el asunto es creerle al Señor, ¿no? Creerle al Señor. Porque cuando le crees a Dios, automáticamente tu mentalidad es de grandeza. Porque Dios no conoce ni hace cosas pequeñas. Dios todo lo que hace tiene el sello de su mano, grandeza, todo lo que hace. No hizo reyesitos, puso reyes que asombraban a los que estaban a sus lados. Vean la gloria de Salomón, vean la persona de Saúl en sus buenos tiempos, la obra de David, vean el pueblo de Israel, que el mismo Egipto, siendo una nación como era, temida, conquistadora, empezaron a tener miedo de sus esclavos porque estaban creciendo, se estaban multiplicando. Sí, lo que Dios hace tiene que ver con una mentalidad de grandeza, y la iglesia necesita eso. Hay cristianos que no se atreven a solicitar becas porque piensan que no se las van a dar, porque se achican, ¿verdad? Claro, o sea, si tienes 5.5, pues no te achicaste, estás chiquito. Pero si sabes que te has esforzado, ve y pide la beca. Señor, en tu nombre me he esforzado, voy a ir a solicitar una beca, y con esa beca voy a estudiar esto. Porque a veces empezamos a cerrar puertas porque la mentalidad se achica, porque no hay mentalidad de multiplicación. Y Dios le dijo al hombre: multiplícate. Lo que estaba diciendo es: te vas a engrandecer, debes de engrandecerte porque tienes que llenar la tierra. Así que entonces nosotros necesitamos tener una mentalidad de multiplicación para tener una mentalidad de grandeza. No hay mentalidad de grandeza si no hay mentalidad de multiplicación. Si tienes un dinero y no tienes la mentalidad de multiplicarlo, entonces ese dinero no se va a hacer grande.
Pero cuando tienes un dinero y lo puedes invertir de alguna manera, lo puedes invertir en un negocio, lo puedes invertir en un producto, lo puedes invertir en una ofrenda, porque también en eso se puede multiplicar, lo puedes invertir de alguna manera, entonces tienes una mentalidad de grandeza. Y cuando tú tienes una mentalidad de grandeza, de acuerdo a cómo tú piensas, así actúas. Esa es la verdad. Nosotros actuamos de acuerdo a cómo pensamos. Mentalidad de grandeza. Ahora, esa mentalidad, hermanos, es la que con la cual Dios nos diseñó. No la tenemos que buscar, ya la tenemos. El problema es que se ha acomodado al reino de esta tierra. Porque el dinero me dice que no me alcanza. Porque la tabla me dice que no llego. Porque la falta de palancas me dice que no puedo tener ese lugar. Pero si tenemos una mentalidad de multiplicación, le vamos a dar pie a la grandeza en nuestras vidas. Eso estoy seguro, hermanos. Lo vamos a hacer. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿De veras crees que Dios es bueno? La otra cosa que podemos mirar es que además de engrandecer, multiplicar significa exceder. Exceder. La palabra exceder significa sobrepasar los niveles normales. Dígale a su hermano, aquí no aplica el colesterol, hermano. Sí, dígale, porque a veces es en lo que más estamos sobrepasados y ahí no hay que estar sobrepasado. ¿Qué es exceder? Sobrepasar los límites normales. Piénselo por un momento. No se puede atrever uno a vivir así por la fe, con sabiduría, con inteligencia, pero por la fe, a menos que haya una mentalidad de multiplicación. Por ejemplo, cuando la gente no ofrenda, voy a tocar este tema, usted sabe que casi no lo toco, pero cuando la gente no ofrenda es porque no tiene una mentalidad de multiplicación, porque cree que si lo ofrenda ya no va a tener. Pero la mentalidad de multiplicación, dice el apóstol Pablo, es Dios añade, ¿verdad? Él es poderoso para hacer multiplicar y prosperar su sementera, dice el apóstol Pablo ahí en Corintios. Y entonces dice que Él puede hacer que abunde en nosotros para toda buena obra, y está hablando de lo material. Entonces la gente cuando no tiene una mentalidad de multiplicación no da, porque la mente natural, el reino natural te dice, si yo doy me quedo sin eso, ya no hay. Pero en el reino de los cielos aplica de forma diferente. ¿Por qué? Cuando excedes los límites normales, por la fe, no estoy hablando, hermano, de aventarnos de manera alocada a hacer cosas, estoy hablando de por la fe. Y para eso es importante conocer la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios y creerle a Dios, cada quien con su medida, cada quien en su momento. No trates de hacer lo que otro está haciendo, pero haz lo que en Dios tú puedes hacer, lo tienes que hacer. Cuando excedes esos límites es porque hay una mentalidad, ¿verdad?, de multiplicación, y entonces lo que va a suceder es que vas a exceder. ¿De dónde viene la excelencia? De exceder en su género a los demás. La gente no puede ser excelente si no tiene una mentalidad de multiplicación en su vida. ¿Por qué? Porque si es poquitero, porque si tiene la idea de que mantenerse en los límites normales es como las cosas se van a hacer, no funciona. No funciona así. Estuve unos días de descanso, les decía, y donde me hospedé, la verdad es que me gustó cómo me atendía la gente. Pasaba alguien de los que trabajan y, buenos días, señor. Y, hola, buenos días. Porque he estado en otros hoteles que nadie te saluda. ¿Has estado en algún hotel donde nadie te saluda, de los que trabajan ahí? Y llegas y dices, disculpe, señorita. Sí, dígame. Y te paran la ceja. Tú dices, no, ya no le pido nada, ya. ¿Para qué? Pero acá no. Luego mi esposa
les comentó, porque alguien se acercó mientras estaba ahí y yo vi que estaba hablando con alguien. Le dije, ¿quién era? Es que nos preguntó si estábamos bien atendidos, bla, 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 que si celebrábamos algo, y le dijimos que ayer fue tu cumpleaños. Le dije, no, pues ya demasiado tarde. Pero en la noche que llegamos a la habitación me habían llevado una rebanadita de pastel. Y como escribió mi nombre Ludwig, me pusieron todo en inglés. Pensaron que era yo americano. No le entendía la felicitación porque estaba todo en inglés. Y mi pastelito, porque excede a lo normal. Lo normal no es dar pastelitos. Pues no, cóbrenle todo, ¿no? ¿Qué quiere? Una piña colada, sí, 60 pesos, 80 pesos. A ver, verle la cara, no, 120, ¿no? Pero la gente empieza a exceder su manera normal. No podemos hacer eso a menos que haya una mentalidad de multiplicación en nuestra vida. Así que entonces exceder está ligado con esta mentalidad. Y por último de este punto, para ir al siguiente, esto me gustó. Cuando Dios le dijo al hombre, multiplícate, la palabra multiplicar, todo esto que le estoy diciendo se deriva de la raíz hebrea que es rabá, para los que no sabían eso, que lo dije hace rato. Y rabá también significa, además de exceder, significa mantener. Fíjense cómo se define mantener: hacer que algo continúe en estado, situación o funcionamiento. Estado, situación o funcionamiento. Estado, situación o funcionamiento. Entonces podríamos hacer este planteamiento: ¿por qué a veces hay personas en la vida, incluyendo cristianos, que no mantienen su estado y que necesitan de avivamientos para volver a apasionarse del Señor, y que necesitan de algo pareciera espectacular de vez en cuando para volver a tener la fuerza de seguir adelante? Más bien lo que está pasando es que la mentalidad no es una mentalidad correcta. En lugar de ser una mentalidad natural en el reino de los cielos de multiplicación, se ha atado a este mundo. Y este mundo va por ciclos, ¿no es cierto? A veces estás arriba, a veces estás ¿dónde? Abajo. Y el mundo te dice, a veces estarás arriba, a veces estarás abajo. Y en el Señor tú vas a estar arriba, y tu verdad es que siempre estarás arriba, aunque a veces estés abajo. Aunque tu realidad te diga que estés abajo, tu verdad es que siempre estarás arriba. Si entiendes eso en el reino de los cielos. Por eso es que la gente cuando tiene necesidad, es cuando entiende este principio y tiene esta mentalidad, es cuando más piensa en hacer, no cuando se retrae en hacer. Porque aunque su realidad le dice que tiene problemas, su verdad le dice: en Cristo soy más que vencedor, en Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y cuando esa es nuestra verdad, la mentalidad nos hace actuar de maneras diferentes en nuestras vidas. De maneras diferentes en nuestras vidas. De verdad. Mire, me fui de descanso estos días por una razón. Meses atrás yo ya había tomado mis vacaciones. Yo tomo una vez al año mis vacaciones, y entonces yo ya había ido. Así que uno de mis hijos me dijo: papá, ¿tú crees que podamos tomar unos días para descansar? Y les dije: sí, vamos a tomar unos días, pero no vamos a salir. Y esa es la mentalidad natural. Pero la que excede los límites, yo le dije: Señor, yo digo que no podemos salir, pero ¿acaso se podrá? Le dije a Dios. Y entonces viene un hermano de la iglesia, que no sé si está aquí, hace rato lo vi que estaba aquí, pero viene y me dice: pastor, fíjese que tengo una semana de vacaciones. Supe que fue su aniversario. ¿No quiere irse de vacaciones? ¿Cómo la ven? Porque yo no podía, pero Dios sí puede. Y entonces le dije: hermano, gracias. Entonces ya me dijo: pues váyase a Puerto Vallarta. Y cuando me dijeron Puerto Vallarta, yo dije: ay, 10 horas de carretera. Dije: no, hasta en eso Dios es bueno. Le dije: Señor. Entonces me habla y me dice: ¿qué cree, hermano? Que no se puede, pero se puede en Acapulco. Yo dije: ay, gloria a Dios, más cerquita.
Así que solo viajé 5 horas. Y luego mi coche lo estaban componiendo y le dije a un hermano, ¿me podrías? ¿Cómo no, pastor? Así que me fui en coche prestado y con vacaciones pagadas. Y ya sé que algunos van a decir, no, pues eso los pastores. No, hermano, no. Es que tienes que creerle a Dios. No les voy a decir lo que Dios puso en mi mente hacer, pero lo voy a hacer, ya lo sabrán con quienes lo haga, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con esta capacidad de creerle a Dios y de decir, ok, voy a mantener. No tengo dinero, tengo que mantenerme creyendo que el dinero no me va a limitar, que tú lo puedes hacer, Señor. Tengo dolor, creo que tú me puedes cobijar. No tengo dolor, tengo deseos de descansar, creo que tú me puedes cobijar igual para eso. Porque a veces el cristiano cree que Dios va a venir a abrazarlo cuando se siente mal, pero no cree que Dios va a venir a abrazarlo cuando se siente contento, sino abrázate solo. No, también Él viene a abrazarte y a decirte, hijo, me alegro que estés bien, me alegro que creas en mí, me alegro que seas bendecido. Y entonces te das cuenta que el amor de Dios, mientras tú te mantienes en que es su amor el que te abre las posibilidades, es Él el que siempre va a seguir haciéndolo, porque estás en una mentalidad de multiplicación. Dios no tiene temporadas, sino que Dios está igualmente todo el tiempo tiene poder, todo el tiempo es grande, todo el tiempo es benévolo, todo el tiempo desea para nosotros el bien. Y cuando tenemos esta mentalidad, aunque pasemos por situaciones adversas, vamos a mantenernos en el mismo ánimo y con las mismas posibilidades de éxito en el Señor. Por eso necesitamos tener una mentalidad de multiplicación, porque es mantener, y vuelvo a repetir, esto significa que continúe, ¿verdad? Hacer que algo continúe en su estado, en su situación y en su funcionamiento. En su estado, en su situación y en su funcionamiento. Por eso necesitamos esta mentalidad. Por eso Dios le dio la mentalidad así al hombre. Hace rato lo decía y lo voy a repetir una vez más. Una de las cosas más tristes que puede haber, creo yo, para el ser humano y más para el creyente, es tener una mentalidad pequeña, cerrada, cuando Dios nos llamó a grandeza. Una grandeza para mostrar su poder, su grandeza, su benevolencia, su sabiduría, su magnificencia, para mostrarlo a Él en nuestras vidas. Esto es lo que implica una mentalidad de multiplicación. Ahora les voy a decir 3 cosas seguidas, no las voy a desarrollar para cerrar. Hay 3 cosas que en la historia que leemos en Marcos capítulo 6 versículo 41, que ya leí, se van a derivar de la multiplicación. Número 1, manifestación de Dios, del poder de Dios. Manifestación. Recuerde, yo no podía salir de vacaciones, pero Dios sí podía hacerlo. Y Él lo hizo. Y lo hace cuantas veces lo quiera hacer, ¿no? Como Él lo puede hacer y como uno le crea a Dios. Por favor, queridos hermanos, creámosle a Dios. Atrevámonos a creerle a Dios. Jamás vas a ver en tu vida lo que no hagas por la fe. Y si no estás, lo voy a decir de esta manera, para que tú veas lo que ves que a otros les pasa, primero tienes que hacer lo que ellos hacen al creerle a Dios. Y cuando tú lo haces, lo vas a ver. Por eso la palabra del Señor nos recuerda lo que le dijo el Señor a Marta y a María: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así que entonces la mentalidad de multiplicación, el contexto de multiplicación, número 1, está ligado a la manifestación de Dios. Manifestación del poder de Dios. Lo voy a decir de otra manera. Vivir con una mentalidad que no es una mentalidad de multiplicación, con todo lo que ya dije. Déjeme repetírselo para que lo tenga usted enlistado. La mentalidad de multiplicación es aumentar
prosperar, amplitud, crecer, colmar, dominar, engrandecer, ensanchar, ganancia, mantener. Esta mentalidad, si no la trabajamos, ¿cómo Dios se manifiesta? Puede Dios manifestar su gracia y puede Dios manifestar su misericordia. Pero, por ejemplo, tú ves en el ejército de Israel que Dios manifestaba su misericordia cuando estaban enfrentados por Goliat. No se les fueron encima los gigantes. Ahí había una gracia hasta que llegó David. Pero cuando llegó David, Dios se manifestó con grandeza. No lo pudo hacer ni siquiera con Saúl, pero lo hizo con David. Por eso es importante que nosotros tengamos esta mentalidad para manifestar a Dios. ¿Qué es lo que implica la manifestación? Bueno, que Dios se haga notorio, que se haga evidente. La gente no solamente puede escuchar hablar de Dios, ahora necesita confirmar. Por eso el apóstol Pablo lo dijo claramente: no he venido con palabras de humana sabiduría, sino con demostración ¿de qué? Del poder de Dios. Dígale a su hermano que está a su derecha: tenemos que demostrar el poder de Dios en nuestra vida. Siguiente punto con el que está ligado: número 1, manifestación. Número 2, suplir. Cuando el Señor multiplica los panes y los peces, suplió de alimento para todos esos miles de personas que estaban ahí. Él suplió, cubrió. ¿Qué es suplir? Cubrir una necesidad. ¿Cómo la iglesia puede cubrir necesidades? O lo voy a decir de otra manera, tal vez más correcto. ¿Cómo la iglesia puede ser un canal para cubrir la necesidad de aquel que necesita a Dios, o de aquel hermano o aquel familiar que necesita a su Señor? ¿Cómo lo puede hacer? No lo hace si no tiene una mentalidad de grandeza. Por eso cuando el profeta llegó con la viuda, ¿se acuerda que la viuda dijo: me voy a hacer una torta y después de comer ya no queda nada, hay que esperar la muerte? Llegó el profeta y el profeta le habla con una mentalidad de multiplicación y le dice: prepara la torta como has dicho, pero primero dame de comer a mí. ¿Qué sentiría usted si me dice: pastor, estoy en las últimas, me queda medio bolillo y medio duro, pastor, venga a orar por mi casa para sacar esta situación de mí? ¿Cómo no, hermano? Ahorita voy. Llego yo y veo tu bolillo y te digo: ay, hermano, pues voy a orar por ti, pero regálame tu bolillo. ¿Cómo se sentiría usted? Yo me sentiría raro. En el reino natural uno diría: híjole, ¿para qué lo invité? ¿No es cierto? Pero en el reino de los cielos la mentalidad de multiplicación entra para suplir. Suplir es cubrir. La primera necesidad que el hombre tiene es espiritual, no es natural, es espiritual. Y la iglesia no puede entrar a esa línea de suplir si no hay una mentalidad de multiplicación de todo lo que dije anteriormente. Por eso evangelizar tiene que ver con una mentalidad de multiplicación, porque entonces se suple la necesidad que hay la gente de conocer al Señor como el Señor de sus vidas y que su alma sea restaurada y sea encaminada a la eternidad con Dios. Pero a partir de eso se puede restaurar su matrimonio, se puede restaurar su familia, se puede restaurar su identidad, se puede restaurar su orientación sexual, se puede restaurar si estuvo preso en alguna adicción. ¿Por qué? Porque entró la grandeza de Dios a través de una vida que entendió la necesidad de multiplicarse, porque sabía que la multiplicación opera supliendo necesidades. Cuando el mundo va a tomar en serio a la iglesia, cuando el mundo vea que la iglesia suple necesidades allá afuera,
donde están los mejores trabajadores, los mejores ingenieros, los mejores abogados, y que son cristianos, porque están supliendo, le están enseñando derecho, justicia a las personas, están mostrando excelencia, están mostrando optimización, están dando fruto, están dando resultado, no se quieren salir temprano, están haciendo productiva la empresa. Esas son personas con una mentalidad de multiplicación que yo creo que Dios, ¿verdad?, los bendice y los prospera, porque están llevando sobre de él un valor del reino de los cielos que Dios puso desde el principio. Y al hombre le dijo: crece y multiplícate. Nosotros necesitamos, número 2, la mentalidad de multiplicación, porque es la línea que suple. ¿Cómo responder a las dudas que hay en las personas acerca de la fe? Preguntas muy interesantes que las personas pueden hacer. ¿Cómo podemos responder a eso si no primero se multiplica el conocimiento en nuestras vidas? Tiene que multiplicarse el conocimiento, la cercanía con Dios, tiene que multiplicarse la intimidad con Dios para después suplir. La Biblia dice: da de gracia lo que de gracia has. Quiere decir que para dar primero necesitas ¿qué? Tener. Y cuando tienes y das, entonces vuelves a tener y vuelves a dar. Vuelves a tener y vuelves a dar. Y te das cuenta que Dios te da la oportunidad de suplir necesidades en otros. Y quiero decirte algo: el mundo necesita a Dios. Tus familiares necesitan a Dios. Y a veces tiene que multiplicarse. No estoy hablando de solamente compartir mensaje de la Biblia, no, estoy hablando de acciones. Por ejemplo, tal vez conoces a alguien que ahorita está sin trabajo y tú dices: pastor, pero pues nada más echándole más agua a los frijoles. Pues échale agua y Dios multiplica los frijoles. Y entonces dile a esa familia: vénganse a comer con nosotros en lo que encuentras trabajo, y le vas a suplir una necesidad. No le hables de Cristo si no le compartes el pan. No le digas nada de Jesús, mejor compártele el pan. Al rato que se entere que eres cristiano. Porque si está pasando una necesidad y no le compartes nada porque no tienes una mentalidad de multiplicación, esa gente no quiere oír hablar de Jesús. Esa gente necesita ver que los que creen en Jesús pueden extender la mano y suplir la necesidad de alguien. ¿Me explico? Dígale al que está a su lado: yo tengo una mentalidad de multiplicación, hermano. Dios es bueno. Y por último, ya no puedo ir a lo otro, se lo digo en el tercer culto. Voy a hablar de las razones de multiplicarse. Pero en esta historia de los panes y de los peces, número 1, se manifestó el poder de Dios. Número 2, se suplió una necesidad. No había pan, así que al multiplicarlo se suplió para que hubiera para todos. Pero cuando se suplió, oiga lo que sucedió. Dice la Biblia que todos comieron hasta saciarse. O sea, no llegaron los discípulos y Jesús partió el pescado en 750 trozos. Porque nunca has ido a una fiesta donde hay 40 y llevan un pastelito así. Y alguien dice: ahorita alcanza para todos. Pero no necesariamente por la multiplicación, sino porque cada rebanada es de jamón, hermano. Y si te dan tu rebanada, pero de jamoncito, ¿no? Y suele pasar que lo pruebas, sí está bien rico, ¿verdad que sí? Por eso poquito para que, sí, por eso poquito, pues chico pastelito, ¿cómo va a alcanzar para? Y luego, como ya les he dicho, el cristiano no toma y no fuma, pero bien que come. Pero ese es otro tema. Ahora que estuvimos de vacaciones, siempre que estamos de vacaciones, no hay vacaciones en las que mi esposa o yo sacamos a tema las veces que íbamos y teníamos que estar muy restringidos. Nos íbamos a comer al California porque los niños desayunaban gratis.
¿no? Y íbamos corriendo al California. Vengan, hijos, porque a las 10 se acaba el desayuno y ustedes comen gratis. Nos comprábamos un desayuno de McDonald's que nos costaba 20 pesos. Es que mira, o sea, no lloro por el desayuno, están bien ricos los de McDonald's. Lloro de emoción cuando ves la mano de Dios. Y a veces lloro en esta emoción pensando en cómo a veces uno mismo se retrae de ciertas cosas. Y sin darte cuenta lo haces porque el reino donde estás te enseña que hay lugares donde puedes y lugares donde no. Pero el reino de los cielos te enseña que Dios puede ponerte donde Él quiera ponerte. Y cuando íbamos de vacaciones antes, pues claro, descansábamos. La pasábamos bien, pero no podíamos. Y yo sé que a ti te ha pasado, hermano, que tú dices de a refresco por día, nadie tome más. Ya te tomaste el otro, mañana ya no tomas refresco, hay agua de la llave. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, a mí sí. Me acuerdo que fuimos a comer a un restaurante y pagué mi agua, la que me tocaba del día. Y llega la mesera y me lleva los hielos aparte, ¿te acuerdas? ¿Me quiere hielos? Y agarra con su mano los hielos y los mete a mi vaso. Dije, ¿qué? Ya mis hielos manoseados. Pero como era mi agua, me la tomé. Lo que les estoy diciendo es que cuando tienes una mentalidad que Dios ya te dio, la desarrollas, la usas, no solo manifiestas, no solo suples, sino sacias. Sacias. La gente necesita, por eso la gente está buscando en todos lados, porque tienen un vacío. Necesitan una iglesia que tenga mentalidad del reino de los cielos, no que se espante por lo que le pasa al mundo. A veces yo siempre le pido a Dios, Señor, que sea claro cuando hablo. No estoy invitando a la iglesia a irse al mundo, no, estoy invitando a la iglesia a tocar al mundo. Necesitamos estar ahí para tocar al mundo, para que la gente conozca que Dios les ama, porque es una mentalidad de multiplicación, porque Dios quiere saciarlos. Que cuando la gente se junte a tu lado, sienta esta necesidad de Dios, pero al mismo tiempo sienta que hay un bálsamo para sus vidas que les da saciedad, y que te digan, no sé qué tienes, pero cuando hablo contigo me siento tranquilo. Claro, porque la gracia de Dios está sobre de ti y la estás usando para mostrar a Dios a la vida de las personas. Por eso es necesaria esa mentalidad de nuestra vida, para que se sacie. Hay gente sola, hay niños solos que no están teniendo el cuidado de los padres, pero debe haber gente en la iglesia con una mentalidad clara. A lo mejor eres profesor en la escuela, no solo estás ahí para dar clases, es para que tu presencia pueda tocar la vida de los niños. Sé que no les puedes predicar, pero le puedes hablar palabras de tú puedes, hijo, sigue adelante, vas a seguir adelante, vas a poder con la escuela. Le puedes dar una palmada en su cabeza, poner la mano discretamente y bendecirlo, y simplemente decirle, Señor, yo soy maestro, y cuando entro a un salón de clases, que esos niños encuentren a Jesús en sus vidas.
Porque mi mente es una mentalidad de multiplicación. No solo es el lugar donde voy a recibir mi cheque al final de la quincena, es el lugar donde el reino de los cielos me escogió para ponerme, para bendecir a esos pequeños y que sean saciados. Y si alguno iba a ser narcotraficante, que sea cambiado de dirección por la vida de un maestro que tiene una mentalidad del reino de los cielos en ese lugar. Y si alguno no iba a saber si era hombre o mujer, que tan solo por tenerte cerca, y si tal vez sus padres lo abandonaron, tengan cerca a una persona que los bendiga y los bendiga en su género, y ellos escuchen que es niño y niña es niña, y el día de mañana crezcan con una identidad, porque hubo una persona cerca de ellos que, siendo recipiente de Dios, pudo saciar sus almas para que fueran personas entregadas y ligadas al corazón de Jesús. A eso te llamó el Señor. Por eso el Señor le dijo, a Adán: multiplícate. Porque esa es la esencia del ser humano, esa es la esencia de los hijos de Dios. Yo quiero pedirte que oremos. Ponte de pie, por favor. Vamos a despedirnos. Hermano querido, el mundo es mucho más que pagar nuestras cuentas. Todo esto es pasajero y siempre Dios va a proveer para lo tuyo. Confía en Dios, siempre va a proveer. Pero si te encierras ahí, no vas a ver hacia afuera, y hacia afuera es donde la gente necesita. Para tener una mentalidad o usar la mentalidad que Dios le dio al hombre, necesitamos creerle al Señor. Y yo quiero orar en esta mañana pidiéndole a Dios que estas tres cosas ocurran a través de nuestras vidas. Que Dios se manifieste, que Dios supla a otros a través de ti. Oye lo que estoy diciendo. Porque a muchos nos gusta pedir que Dios supla para nosotros, pero no, ahora hay que pedir a Dios que nosotros suplamos a otros. Por ejemplo, en tus siguientes vacaciones, llévate a alguien que sabes que no ha tenido vacaciones y llévatelo. Y si es la familia Telerín y puedes, llévatelo. Si no, llévate a algunos para que lleguen e inspiren a los otros y después otros puedan irse. De verdad, hágalo. Hágalo. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, Espíritu de Dios, en esta mañana yo te pido, Señor, que la mentalidad correcta esté trabajando en nuestras vidas. Oro, Señor, porque para esto a veces es necesario renovar la mente, otras veces despertarla porque se ha dormido, otras tantas, Señor, pudiera ser necesaria la regeneración porque ni siquiera hemos sido regenerados. Algunas veces, Señor, es necesario sanar la mente porque en algún momento dado se alteró y se enfermó, y dejamos de pensar en otros y solo pensamos en nosotros, nuestros problemas, nuestros sueños. Cuando la mentalidad de multiplicación no se puede centrar en nosotros, sino en aquello que vamos a manifestar, suplir y saciar. En esta hora, Señor, yo te pido que uses nuestras vidas. Si de veras es tu deseo, pídele al Señor y dile: Señor, úsame. Y te aseguro que vas a ver la multiplicación en tu vida. Oro, Señor, para aquellos que en esta mañana aceptan este llamado para manifestarte, para suplir y para saciar.
No somos nosotros, somos portadores de ti quien hace todo esto. No es nuestra capacidad, no es nuestro recurso, no es nuestra medida. Es que aprendemos a echar mano de la tuya para poder, Señor, ser parte de esto. Oro, Señor, para que en la medida que hoy cada uno tiene, sea llevado a más progresivamente, Dios. Para que como hoy escuchamos, la multiplicación signifique o se traduzca en mantener algo. Oro, Señor, para que lo que nosotros de ti recibimos lo puedan recibir otros a través nuestro. Oro, Señor, para que así como tú nos has bendecido, puedas bendecir a otros, Señor. En el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, quiero bendecir a tu iglesia. Oro, Señor, para que sobre todo corazón necesitado pongas tu mano. Sobre toda alma, Señor, que requiere descanso, traigas tu descanso, Señor. Para que sobre todo aquel que en esta hora necesita fortaleza, tu fortaleza venga, Señor, en el nombre de Jesús. Y oro bendiciendo la salud de tu iglesia. En el nombre de Jesús. No solamente por enfermedades oraremos o por sanidad, sino oro para bendecir la salud de tu iglesia, para que se mantengan en buena salud. En el nombre de Jesús, de pies a cabeza, Señor, hablamos en tu nombre salud sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Y por último, Padre, te pido que donde quiera que estos mis hermanos estén, ahí haya tres cosas: manifestación tuya, haya el poder, Señor, tuyo supliendo la vida de otros, y haya tu poder, Señor, saciando a otras personas. Bendigo a tu iglesia en esta hora, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.